Señor, te doy gracias, Padre, Padre Santo, Padre bueno, Dios de toda bondad y de toda misericordia, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por esta oportunidad que tú nos permites, Señor, una vez más poder estar aquí, reunidos en tu nombre, Señor. La Iglesia Cristo rompe las cadenas junto a la Iglesia del Aire, en este servicio virtual, donde tenemos día a día, noche a noche, para poder llevar al mundo entero y a nuestra ciudad y a la iglesia local tu poderosa palabra, palabra que salva, palabra que sana, palabra que liberta, palabra de parte de Jesucristo para su pueblo. Glorifícate, Señor amado, en todas las cosas que vayamos a hacer. Abre oídos para que haya oídos espirituales y puedan entender lo que tú nos quieres hablar en este último tiempo. Tiempo difícil, tiempo peligroso, tiempo de apostasía, tiempo donde nos muestra, según tu palabra, que estás más cerca que nunca de levantar a tu pueblo. Señor, estamos viviendo principios de dolores. Se acerca el arrebatamiento, Señor. Pronto, pronto la iglesia nos vamos. Por eso sigue bendiciendo con toda bendición en los lugares celestiales a los fieles, porque tú buscas hombres y mujeres fieles, fieles a ti, fieles a tu palabra, fieles, Señor, que te amen, que te sirvan con fidelidad y con integridad como tú quieres que sean tus siervos, Señor. Sigue bendiciendo a todos los servidores, Señor, fieles de este ministerio, a los hermanos, Señor, que sirven en el área virtual, al ingeniero y al grupo, al equipo que sirve juntamente, junto a todos los servidores, los que sirven en la oficina, los que sirven en el ministerio, los que sirven en el cántico, los líderes, Señor, aquellos que sirven ordenando, cuidando, Señor, la obra tuya con amor, con integridad y con fidelidad. Bendícemelos a todos, a cada uno de ellos, y guárdalos. Guarda sus corazones para que se mantengan fieles en tu camino, Señor. Te pido también por todas las ovejas, Señor, que sirven no solamente en este ministerio, en el mundo entero, Señor. Guarda sus corazones para que sirvan con integridad, con fidelidad. Líbralos de los lobos rapaces que hoy andan como nunca, Señor, tratando de ver a quién se llevan con ellos. Guarda sus corazones, guarda sus vidas, guárdanos a cada uno, Señor, para que con fidelidad, integridad podamos servirte hasta el día que tú vengas por cada uno. Te pido por cada ovejita de la iglesia, Cristo, rompe las cadenas, Señor, los ancianos, las ancianas, las viudas, los viudos, los matrimonios, la familia, el hogar, cada hermano, los solteros, la soltera, los caballeros, las damas, y cada servidor, cada hijo tuyo, cada oveja, que los guarde, Señor. Guárdalos, 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 para que nadie los engañe, Señor, para que no caigan en apostasía, para que no se enfríen, para que no vengan los lobos rapaces y los engañen y se los lleven a aquellos que alan para sí discípulos, que no son íntegros, Señor, hablando cosas perversas y malas. Te pido, Señor, que guardes a cada hermano donde quiera que haya un siervo tuyo, una sierva tuya en el mundo entero. Guárdalo, Señor, en estos momentos difíciles, Señor, que estamos viviendo. Mira a los hermanos que están en lugares, Señor, donde no tienen provisión, donde mueren de hambre, Señor, allá en Brasil, allá en Venezuela, en Cuba, en Honduras, en Nicaragua, en tantos países donde, Señor, de verdad hay gran necesidad, Señor. Ten misericordia de todos mis amados hermanos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, que nos mantengamos fieles, que nada de estas cosas que estemos pasando nos aparte de ti. Tu palabra nos enseña que seamos fieles hasta la muerte y tú nos darás la corona de la vida. Ahora toma control de todo lo que vayamos a hacer, de palabra, de hecho, y todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra. Mira el servicio de esta noche, Señor, que vamos a tener en el santuario de 7 a 9. Señor, permite que tú guardes a los hermanos que vienen de camino, que el servicio sea para adoración, para buscarte, para amarte, para servirte. Señor, glorifícate en ese servicio de esta noche y permite, Señor, permite, si es tu voluntad,
que ya el 27 y el 28, si es tu voluntad, Señor, estamos clamando que podamos ya abrir en ese día, que el ingeniero que está haciendo todas las cosas, Señor, pueda terminar para poder comenzar, Señor, no solamente allá en el santuario, sino también sigamos aquí en la iglesia del aire, para que el pueblo entero se siga gozando, recibiendo, bendiciendo con la bendición que viene de ti, Señor. Sigue guardando a mi esposa, guárdamela, Señor, cúbremela con tu sangre. A su familia trae salvación a ellos. Señor, a mis hermanos en Beirut, sálvamelos, guárdamelos, líbramelos de todo mal. A mis 5 hijos, Señor, a mi hija que sirve en este ministerio, a su familia, Señor, a mis nietos y a todas las familias del pueblo de Dios, pastores, evangelistas, siervos tuyos en el mundo entero. Y te pido por los que están en eminencia, Señor, que tengas misericordia. Tú pides que oremos por ellos para que saquen leyes justas, Señor. Echa fuera toda ley injusta que venga en contra de tu palabra. Tú eres el que los pone, tú eres el que los quita, Señor. Lidia tú con ellos. Nosotros solamente clamamos para que haya paz, honestidad y leyes justas. Lidia tú con ellos, Señor, porque tú eres el Dios que quita y pone reyes. Lidia con esos hombres en todos los países, en este país, para que leyes justas sean puestas para la gloria de tu nombre. Ahora presentamos, Señor, todo lo que hagamos en este servicio y todo lo que se haga en este servicio sea para honrarte, que lo hagamos con integridad, con temor de Dios, Señor, ya que hoy escasea el temor de Dios. Pon temor de Dios en nuestros corazones para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo creemos. Amén, mi Señor. Amén, mi Salvador. Gloria a tu nombre para siempre. Gracias, mi Cristo. Amén y amén. A su nombre sea gloria. Y damos gloria, honra, alabanza al Señor Jesucristo, el único que la merece. Nadie merece gloria, hermano, porque como estamos enseñando, somos injustos, somos pecadores, y solo por la gracia de Dios, Él ha hecho de nosotros esa nueva criatura, ese nuevo hombre, para que le sirvamos en toda buena obra, para la gloria de su nombre. Pero la gloria toda solo le pertenece a Él, al Señor Jesús, al Salvador, al Redentor, aquel que nos salvó, nos perdonó, nos limpió, aquel que de nosotros hizo algo que vale la pena. Porque ¿qué éramos nosotros? Lo vil, lo necio, lo que no es, lo que escogió Dios para deshacer lo que es. Damos gracias a Dios, hermano, por el privilegio de poder estar una vez más aquí. En la iglesia Cristo rompe las cadenas junto a la iglesia del aire. Los bendecimos a todos y especialmente a los hermanos de Cristo rompe las cadenas que Él me ha permitido, el Señor, por 35 años casi, poder servirle, amarle y serle fiel. Pido oración, hermano, por varios hermanos que me han pedido. Pido oración por un hermanito que se llama Omar Leiva. Este hermano, sus padres llevan conmigo muchos años desde que comenzamos. Y ellos han sido fieles donde Dios los ha puesto, porque él está con coronavirus. Él es joven, hermano, y está con coronavirus en el hospital ingresado, en una situación un poco difícil. Le pido al pueblo que oremos por él, Omar Leiva, para que Dios tenga misericordia de este joven y pueda salir pronto. También pido oración. Me acaban de escribir de Venezuela el pastor Dioris y me dice así, hermano, Venezuela está pasando un momento bien difícil ahora, y me dice así estas palabras: Dios le bendiga grandemente, amado pastor Georgie Abdo. Le pido oración por cobertura, por la familia y la iglesia y por todos los hermanos de allá de Venezuela. Le informo que han muerto muchos pastores acá en este estado Bolívar debido a una cepa de contaminación de virus más letal que entró por Brasil, y actualmente estamos más en cuarentena radical, y también hay muchos locos pastores que se ponen como Rudy Gracia a decir falsedades para matar al pueblo de Dios. Dios le bendiga. Le seguimos en línea todos los días y compartimos sus enseñanzas y seguimos sus consejos de gran bendición. Pastor Dioris, allá en San Félix, también pido, hermano, oración por una hermana que me acaba de escribir de Brasil, una familia completa de Cuba, hermano. Dice que se están muriendo de hambre.
Dice que está terrible la situación en Brasil. Y me pedía que oráramos por ella y por su familia, una familia grande, ahí hay personas mayores, niños. Y me dijeron, pastor, por favor, aquí no hay trabajo, aquí no hay nada, no podemos ir a los hospitales, esto es un caos. Le dije, vamos a orar por ti. Yo sé que quizá ella me está viendo ahora, vamos a orar por ella y por todos esos hermanos que están en diferentes países como inmigrantes, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, muchos hermanos que han tenido que salir de sus países, hermanos, por la crisis tan terrible y la miseria que hay. Oremos por estos hermanos. Yo le dije, vamos a orar por ti, hermana, y Dios puso en mi corazón algo para ellos allá y seguimos orando por todos estos hermanos, hermanos que son hermanos nuestros, los que están en países comunistas, ateos, musulmanes, que están pasando momentos difíciles. Le decimos, fiel hermano, fieles al Señor. Dice que Él no dejará ni desamparará a aquellos que son suyos. Oremos por los hermanos de Venezuela. Mira, ahora entró esta nueva cepa de coronavirus del Brasil, que esa asesina es más letal, hermano. Cada día vemos cosas peores que nos muestran que la venida de Cristo está a la puerta. Estamos viviendo principios de dolores. Iglesia, clamemos. Iglesia, oremos. Esto es tiempo de no estar, como dice el hermano, haciendo payasadas, como tantos pastores payasos que se creen que son lo último, tentando al pueblo y matando al pueblo de Dios. En vez de ser prudente, dice la Biblia, ¿quién es el siervo fiel y prudente que puso su Señor sobre su casa? Está buscando Dios hombres fieles, prudentes, no infieles, buscadores de lo suyo, sino prudentes, que aman la grey, que le enseñan la prudencia, que le enseñan la fidelidad, que le enseñan el amor de Dios, que le enseñan la verdad que está solamente en Cristo. Oremos, hermanos, por los hermanos que están en países ateos, donde están perseguidos, países donde ahora hay dificultades terribles por este virus. Oremos también por todas estas personas que han sido contagiadas, aún aquellos que no son cristianos, hermanos. Que Dios les dé una oportunidad de salvación para que puedan conocer a Cristo y ser salvos. Quiero decirle también que en esta noche estará el servicio de la iglesia Cristo Rompe las Cadenas. Un servicio que Dios nos ha permitido con todo el protocolo. Sí creo en el protocolo y allá aquel que se quiera hacer muy fuerte, allá él. Yo sí creo en la prudencia, es bíblica. Sí creo en el orden, como dice la Biblia, hágase todo con orden. Sí creo en que las autoridades son puestas por Dios para castigar al que hace lo malo, al desobediente. Y sí creo que mientras que las autoridades no nos prohíban adorar a Dios, pero si hay un momento como este, de pandemia, de crisis, de muerte, y nos dan un consejo para bien nuestro, sí creo en tomarlo. Y sí creo en ser prudente. Allá cada uno lo que quiera hacer. Cada uno es responsable delante de Dios. Yo, la iglesia que Dios por su gracia me ha permitido, sí les enseño. Y los hermanos que oyen, en los países donde oyen, yo enseño y doy consejo. El que quiera hacer otra cosa, que Dios lo bendiga. Pero nosotros sí creemos en la prudencia, sí creemos en el protocolo y sí creemos que en este caminar hay que ser prudente, no solamente en todo hay que ser prudente, sabio, redimiendo bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, para poder saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso lo anunciamos en diciembre 31, antes de que viniera la pandemia, la prudencia, que aprovechemos el tiempo. Y mire, cuánta gente haciendo otras cosas. ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están los fieles? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde están aquellos que tenían un fundamento sólido? ¿Dónde están? Los fieles ahí siguen, fielmente sirviéndole a Dios. Y los que nunca fueron, también el fruto lo ha demostrado en el mundo entero. Frialdad, tibieza, porque nunca tuvieron un fundamento sólido, que es Cristo y su palabra. Exhortamos a los hermanos que quieran de corazón venir a orar. ¿Usted sabe por qué mucha gente a los cultos de oración no va? Porque en los cultos de oración no puede haber conversaciones, pérdida de tiempo, chismorreteo, murmuración. Se va a orar, a adorar y a buscar de Dios. Hoy estaremos de 7 a 9 y le pido que nos ayuden a orar. Si es la voluntad de Dios, creo que va a ser, pero todavía estamos orando para ver si el ingeniero que está preparando todo ya lo pueda tener para el 27
y 28 de abril, si es la voluntad de Dios, podamos ya estar en el santuario. Muchos hermanos me han escrito de muchos países y me dicen, pastor, si ustedes abren el santuario, ¿van a seguir en la iglesia del aire? Si Dios me ayuda, sí. Oren por mi salud, para que Dios me dé fuerza. Oren también por los ingenieros que han sido de tremenda bendición, especialmente el hermano y los hermanos que trabajan en el área virtual, que hacen un esfuerzo, hermano, un esfuerzo para que podamos salir. Que Dios los bendiga. Oren por ellos para que ellos siempre estén dispuestos con su corazón fiel, como lo han hecho hasta ahora, para poder salir tanto en el santuario, porque los servicios que van a salir en el santuario van a salir también en la iglesia del aire, porque allá también lo vamos a transmitir en vivo en la iglesia del aire. Y también los días que quedan, veremos cómo también lo hacemos para que la palabra nunca falte en este tiempo tan peligroso donde lo necesitamos. La paz, el amor, la gracia de Cristo sea con todos los fieles, con los que aman al Señor y con aquellos que esperamos su venida. Quiero pasar un testimonio rápidamente. Esta fue una persona que estaba bien atada, atribulada. Me llamó en el día de ayer, atribulada, hermano, con una atadura tremenda. Y gracias a Dios, después que hicimos oración humildemente, en fe, en liberación, aquí me llama dando testimonio de lo que pasó instantáneamente. Y este es el testimonio. Buenas noches, Pastor Georgie. Le habla Zoila para darle mi testimonio. Me siento tan feliz porque después que usted hizo la oración de fe y de liberación, empecé a sentir algo. Le doy gracias a mi Dios y a usted porque Él me ha liberado ya de las ataduras que estaba yo pasando. Gracias a mi Señor Jesucristo que me ha liberado. Me siento tan feliz, tan que no alcanzo. De la emoción no alcanzo, Pastor. Gracias a usted Al por Señor. seguir predicando la palabra del Señor. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, toda la gloria para Él. Para Él. Este es mi testimonio. Gracias, Pastor. Que Dios me lo bendiga. A usted, a su familia. Amén y amén. Seguimos dándole gloria a Dios, hermanos. Sigamos orando por todos esos hermanos que a través de esta pandemia han sufrido depresiones. Muchos, el enemigo los ha atacado con pensamientos. Hasta algunos me han llamado con pensamientos suicidas. Esto ha sido catastrófico para muchas personas que no son fuertes en la fe. Oremos para que Dios siga, hermano, obrando, sanando, libertando, restaurando y sobre todo afirmando a su iglesia y guardando a los hermanos, porque en estos tiempos, escuche, una de las cosas que más se iba a ver en el último tiempo era engaño religioso. Dice que muchos engañadores. Y este es el tiempo donde, como los hermanos están así, como hay algunos siervos prudentes que han tratado de mantener la prudencia para que los hermanos no sean contagiados, hay muchos que se aprovechan de estas cosas. Como este hombre que vimos, Rudy Gracia, y muchos más también, que se aprovechan para que digan, oh, son héroes, eso sí que abren, eso sí que no le tienen miedo a nada. Esto no es cuestión de miedo, esto es cuestión de prudencia. Porque si alguien no le tuvo miedo a nada, se llamó Jesucristo. Nunca tuvo miedo a nada. Y cuando el diablo le dijo y le citó el Salmo 91, escrito está, tírate de allá arriba, que a sus ángeles le mandará y acerca de ti te recogerá. La Biblia no dice tírate de allá arriba ni tientes a Dios. Él se pudiera haber tirado. ¿Qué miedo va a tener si Él es Dios encarnado? Dijo, al Señor tu Dios no tentará. Tenga cuidado con aquellas voces que parecen, porque una de las cosas de Satanás es mal usar las escrituras. Y hay muchos, que estos son los falsos, que mal usan las escrituras para engañar a la gente. Y la gente, como mucha gente, no tiene ni Espíritu Santo, ni tiene discernimiento, y muchos son niños en Cristo, carnales, no entienden las artimañas de Satanás. Y por eso vienen los engañadores y los engañan, porque no tienen una base. Dice que con astucia andan.
adulterando, mal usando la palabra de Dios. Por eso vamos a abrir nuestras Biblias. Ya estamos terminando con este mensaje. En 2 Corintios capítulo 4 y versículo 5. Y dice la palabra, la leemos en nombre del Padre, a su nombre, gloria del Hijo, nuestro Señor, Dios, Redentor y Salvador Jesucristo, a su nombre, gloria. Y de su Santo Espíritu, el Consolador. Bendito el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice la palabra, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Padre, gracias te doy por tu palabra. Ayúdanos a predicarla por amor a ti, Señor, como Señor que tú eres, y nosotros como tus siervos. Que esta palabra siga, Señor, salvando, sanando, libertando, restaurando y ministrándole a tu pueblo, Señor. Glorifícate en cada palabra que se habla, sea de exhortación, sea de reprensión, sea de edificación o de consuelo, lo que tú quieras dar. Tú sabes la necesidad de tu pueblo. Lo que tú quieras hablar, aquí estamos, Señor. Habla tú por nuestra boca. Toda la gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos. ¿Por qué Pablo decía estas verdades a los hermanos de Corintios? Porque había contienda, había pleito, había enemistades, había muchos que predicaban a Pablo, otros predicaban a Apolo, otros predicaban a Cefas. Había una división tremenda en el pueblo de los corintios. Y Pablo enseña, no nos predicamos a nosotros somos solo servidores, sino a Jesucristo como Señor. Se tiene que predicar a Jesucristo como Señor. ¿Quién fue el que murió? ¿Quién fue el que resucitó? ¿A quién le dieron nombre sobre todo nombre? ¿Y a quién dice la palabra que se le debe decir Señor? La Biblia lo dice. Y se le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua de los que están en los cielos y en la tierra, y toda persona confiese que Jesucristo es el Señor. Es que no hay otro. Jesucristo es el Señor. Adonai, el único que manda. El único a quien la iglesia tiene que obedecer por medio de su palabra. Es el Señor. Te voy a enseñar lo que dice la Biblia. Él es el que tiene toda autoridad. Él fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Él fue el que murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Él es el que tiene la autoridad. Dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Él es el que tiene la autoridad, hermano. Él es el que está sentado sobre todas las cosas. Dice que Él está sobre todas las cosas, principado, potestad, de dominio. Todo, Él está por encima de todo, es el Señor. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. ¿A quién voy a predicar? ¿A quién? A los hombres, a las iglesias, a las denominaciones, a Cristo como el Señor. Él fue el que llevó nuestros pecados. Él es nuestro abogado. Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y te voy a enseñar más adelante, no solamente el Señor. Porque ¿qué quiere decir Señor? Dios. Cristo es Dios, que te lo voy a mostrar. ¿Y por qué si Él es el Señor? Que es a quien tenemos que predicar. ¿Qué nos dice el Señor? A quien tenemos que predicar. Porque dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y
y nosotros como sus siervos. Pero si Él es el Señor, ¿qué dice el Señor? Lucas 6:46, mire lo que dice el Señor. ¿Y cuántos dicen que Jesucristo es el Señor? Y lo menos que hacen es lo que Él manda. Porque si yo digo que Cristo es mi Señor, yo no puedo hacer lo que a mí se me antoje. Yo no puedo hacer lo que yo quiero. Yo tengo un Señor. Yo tengo alguien que manda sobre mí. Cuando usted trabaja en un trabajo, ¿quién es el jefe suyo? El que le manda. Y usted tiene que hacer lo que su Señor le manda, porque si no lo votan. En Cristo tenemos un Señor. Yo no puedo hacer lo que a mí me parece. Yo tengo que hacer lo que Él manda que yo haga. Mire lo que dice la palabra. Él mismo lo enseña. ¿Y cuánta gente llama a Cristo Señor y hacen lo que le da la gana? A quien menos obedecen es aquel que está diciendo que es el Señor. Mire lo que dice, hermano, para que aprendamos palabras. Lucas 6. Y el versículo del 46 en adelante. Mire lo que nos dice el Señor, a quien tenemos que predicar. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. El que Dios le dio nombre sobre todo nombre. Aquel que dice la Biblia que toda lengua le confesará. Y toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, si tú estás predicando a Jesucristo el Señor y eres un desobediente, haces todo lo contrario a lo que el Señor manda, ¿qué eres? Habrá un montón de gente que llaman a Cristo Señor y hacen lo contrario. Por eso el Señor dice, ¿por qué me dice Señor, Señor y no hace lo que yo te digo? En aquel tiempo muchos me dirán, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le dice, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Porque cuántas cosas dice el Señor a nosotros, a la iglesia, a sus hijos, que tenemos que hacer como el Señor nuestro, quien tenemos que predicar, y no lo hacemos. No, yo predico. No, yo echo fuera demonios. Pero obedeces lo que está escrito, que dice el Señor, que hay que obedecer. Lo obedece. Mire lo que dice. Lucas 6 y versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor? Señor, y no haces lo que yo digo. Por eso dice la Biblia, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Y cuánta iniquidad hoy? Mentira, engaño, hipocresía, maldad hay hoy en muchos que invocan el nombre del Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Y cuánto están invocándolo? Por eso dice, no todo el que me dice entrará en el reino. El que hace, el que obedece. ¿Y cuántas cosas están en la Biblia que no quieren obedecer? Muchos líderes, muchos cristianos, muchos que dicen, Señor, apártese de iniquidad. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Y cuánta gente está invocando el nombre del Señor? Dicen que es su Señor y viven en desobediencia, viven en mentira, viven en lisonja, viven en engaño, viven en contienda, viven en pleito, viven en disensiones. ¿Cuántas cosas estamos viendo hoy? Así sucedía con los corintios, que eran unos carnales, y así sucede hoy en este último tiempo. Un montón de carnales invocando el nombre del Señor, que no hacen la voluntad del Señor, que no hacen lo que dice la Biblia que tenemos que hacer. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. ¿Y cuánta gente conoce las palabras de Cristo? ¿Cuánta gente se sienta a escudriñar las palabras de Cristo? Escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. En ellas está la vida eterna. El mismo Pedro lo dijo cuando muchos de sus discípulos empezaron a irse, empezaron a murmurar. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Quieren ustedes irse? ¿Quieren ustedes irse también? ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna?
¿Y cuánta gente llama al Señor? Y en vez de escuchar las palabras de vida eterna, obedecer las palabras de vida eterna, si predicamos al Señor tenemos que vivirlo, apartarnos de iniquidad. Prefieren cualquier palabra que no la palabra de vida eterna, que solo la tiene el Señor, Jesucristo, a quien predicamos. Porque si predicamos al Señor como Señor, entonces tenemos que predicar palabras de vida eterna. Tenemos que ir a escudriñar las Escrituras donde dan testimonio de Él. Escudriñar lo que Él dice, hermano. Y habrá hoy menos eso de todo. Habrá hoy lo que vemos en Corintios. Divisiones, contiendas, pleitos, mentirosos, engañadores. Personas que hablan del Señor y lo menos que conocen es al Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Engaño, mentira, falsedad, astucia. Lo mismo que hacían los corintios. Mire lo que dice la palabra. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que al edificar una casa cavó, ahondó y puso el fundamento. ¿Quién es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Aquellos que predicamos a Jesucristo como Señor es el que tenemos que poner. ¿Cuál? Mi fundamento. El fundamento de las religiones. El fundamento de líderes falsos. Nuestro fundamento es Cristo. Él es la piedra que desecharon los edificadores. ¿Qué es un fundamento en una casa? Se pone un fundamento para que la casa tenga fundamento y cuando venga el viento, venga que sople. Al tener la casa fundamento, un buen fundamento no cae. ¿Por qué tantos hermanos hoy han caído en la pandemia? Han sido engañados, los han sacado de iglesias de sana doctrina, los han engañado, mentirosos, engañadores. No pusieron el fundamento, estaban, pero no había fundamento. El que no tiene fundamento, cualquier viento lo ala. Como dice, cualquier viento de doctrina lo saca del fundamento. El que tiene fundamento, y el fundamento es Cristo y su palabra, porque no hay otro fundamento. ¿En qué estamos edificando? En el fundamento de los apóstoles y profetas, donde Cristo es la piedra angular, ¿o en qué fundamento? O en cualquier fundamento que nos vengan y nos traigan. ¿En qué estamos fundamentando nuestra fe? ¿En qué? ¿En doctrinas de hombres? ¿En legalismo? ¿En doctrinas de demonios? ¿En tradiciones de hombres? ¿En qué estamos fundamentando nuestra vida en Cristo, hermano? Estamos obedeciendo, estamos escudriñando para saber lo que nos dice el Señor, a aquel que decimos que lo predicamos. ¿Qué dice la palabra? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Pero ¿cómo vas a predicar a Jesucristo como Señor si tú no le obedeces? ¿Cuánta gente predica a Cristo como Señor y no obedecen? No conocen ni el fundamento. No conocen, no escudriñan quién es Cristo. Escudriñan todo. Le encantan sacar mensajes. Un montón de mensajes que salen. Y se jactan con los mensajes que predican. Pero ¿dónde está el fundamento? ¿Dónde está el fundamento? Cristo como Señor. ¿Por qué lo llamamos Señor y no hacemos lo que Él dice? ¿Por qué lo llamamos Señor y no hacemos su voluntad? ¿Por qué lo llamamos Señor y hacemos otra cosa? Si Él es el que tiene nombre, sobre todo nombre, a Él es que hay que llamarlo, no llamarlo, obedecerle como Señor, obedecer su palabra. Ahora mire lo que sigue diciendo. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada en la roca. ¿A cuántos el río en esta pandemia? Esta pandemia es como un río que ha azotado casi todas las casas. ¿A cuántos de los hermanos que supuestamente Cristo era su Señor o es su Señor, los ha movido? Cuando el río dio con ímpetu, ya no está esa casa donde Dios la tenía puesta. La movió. ¿Por qué movió la casa? Nosotros somos la casa. Nosotros somos el templo. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Somos la casa espiritual de Dios.
¿Y por qué muchas casas, ahora que vino esta tempestad? Porque esto es una tempestad. Y Dios la permitió. Yo doy gloria a Dios por esto. Porque en esta tempestad hemos visto cuáles casas de verdad que invocaban a Cristo. Supuestamente predicaban a Cristo. Cristo era el Señor. Porque dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor. El río que ha dado con ímpetu sobre muchas casas, porque han sido movidas. Porque si una casa, que somos nosotros, el templo, estamos con fundamento, puede venir río, puede venir viento, puede venir, la casa va a estar fundada, fiel donde Dios la fundó. Y no va a haber viento, ni marea, ni río que dé contra aquella casa que la derribe, porque aquella casa está fundada sobre Cristo la roca, que es nuestro Señor. Por eso en esta pandemia se ha visto quién es casa fundada en Cristo el Señor y quién es casa que no tiene fundamento. Oidores olvidadizos. ¿Cuántos oidores olvidadizos no hay? No tienen fundamento. Están fundados sobre arena. Oyen y no hacen. Ahora, vino el viento. Estamos en un viento ahora. La iglesia estará siendo sacudida por un viento. ¿Y cuántos de los que decían Señor, cantaban al Señor, decían que Cristo era su Señor? Ya no está esa casa. Desapareció. ¿Dónde está? Mas el que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuánta ruina espiritual no hay hoy en tantos hermanos que son casa de Dios? Había ruina espiritual en Corintio. Había ruina espiritual en Galacia. Había ruina espiritual en tantas casas que el apóstol Pablo fundamentó en Cristo. Por eso dice, estoy maravillado, como decía anoche el Señor, ayer, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Dios. Jesucristo, la roca, el fundamento, el Señor. Enseguida aquella casa, vinieron otros en Galacia y le pusieron otro fundamento. Y como no había fundamento, ¿qué pasó cuando no hay fundamento? ¿Qué quiere decir no hay fundamento? Oyen, pero no obedecen. Habrá un montón de cristianos en todas las iglesias del mundo que invocan al Señor, oyen, pero no obedecen. No son hacedores, sino oidores olvidadizos de la palabra. Por eso, invocan al Señor. Pero a muchos de ellos, hermanos, con dolor lo digo, como hombre de Dios que llevo, por la gracia de Dios, 35 años ministrando. Este es el momento donde la iglesia está siendo sacudida. Este es el momento de verdad donde el Señor está viendo quién tiene buen fundamento. Lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 3. ¿Dónde está tu fundamento? ¿Qué es tu fundamento? Oro, piedras preciosas, plata, invocas al Señor, predicas al Señor, crees que Cristo es el Señor, pero tienes ese fundamento en tu vida. Mira lo que dice la palabra. 1 Corintios capítulo 3. Sigue Dios hablándole a los corintios. Y mire lo que dice. Del 1 en adelante. Para que usted vea cuando en una casa espiritual no hay fundamento. Uno lo siembra. Uno lo enseña. Para que prediquemos a Cristo el Señor. Pero no es solo predicar a Cristo el Señor. Es vivir lo que el Señor nos enseña. ¿Por qué me dice Señor? Y no haces lo que yo te digo. No todo aquel que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace.
No es decir, Señor, tú eres mi Señor, y después hacerlo diferente. El que predica a Cristo como Señor, porque Él es el Señor, tenemos que hacer lo que Él nos manda, tenemos que obedecer lo que Él nos manda. El que oye y obedece, hace. Y habrá un montón de gente que invoca el nombre del Señor desobediente, predicando, echando fuera demonios, orando por los enfermos. ¿Y por qué el Señor va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad? Porque el Señor dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y habrá un montón envidiosos, celosos, murmuradores, divisores, hipócritas, cizañeros, invocando el nombre del Señor, haciendo lo contrario a todo lo que el Señor nos enseña a nosotros, aquellos que invocamos el Señor, apartarnos de iniquidad. Seamos honestos, hermano. Somos casa del Señor. Somos pueblo del Señor. Somos iglesia del Señor. Predicamos al Señor. Y nosotros como sus siervos. Pero cuánta gente predica al Señor, pero no tienen fundamento. ¿Dónde se sabe eso? En la prueba. Estamos en una prueba. Ahora se sabe quiénes estaban y eran de nosotros. Y quiénes estaban y no eran de nosotros. En la prueba se sabe quién tiene fundamento, quién obedece y quién no obedece. Aquí le escribe otra vez a los Corintios. Mire lo que dice, hermano, esto es para enseñanza nuestra. Aprendamos si queremos un día poder ver al Señor. No todo el que me dice entrar en él. ¿Y cuánto queremos? Verlo un día, hermano. Que el Señor te diga, verdaderamente me predicaste, creíste, obedeciste, o nunca te conozco, hacedor de maldad, porque nunca obedeciste. Invocaste mi nombre, pero nunca obedeciste lo que. ¿Por qué me dices? Y no haces lo que yo digo. El que viene a mí y oye y hace es el que tiene fundamento. Pero el que oye y no hace está fundamentado en tierra. No hay fundamento, no hay base. ¿Qué dice la Biblia? Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Pero ¿cuál era la base de su iglesia? Lo dijo claramente Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre esta roca, el fundamento, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no, pero sobre la roca, sobre la declaración que salió de la boca de Pedro. Fundamento de la iglesia no es Roma. Ese es un falso fundamento, eso es tierra, eso es arena. El fundamento de la iglesia se llama Cristo. Y dice que no podemos poner otro fundamento. Cristo es el fundamento. Para que tú puedas llamar a Cristo Señor, tiene que haber un fundamento. Él que es la roca, el fundamento. La piedra que desecharon los edificadores y ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Cristo el Señor es el que salva. Cristo el Señor primero salva y después se convierte en tu Señor. Porque si Cristo me salvó y te salvó, no solamente es Salvador, sino es Señor. Es Cristo tu Señor. Obedece lo que Cristo dice. Eres obediente a las enseñanzas de Cristo. O dice que es el Señor y haces lo que te da la gana. Hermano, tenemos que escudriñar la Escritura. Y más en este tiempo, que la iglesia, el río, está dándole con ímpetu. La casa está siendo sacudida. Ahora, los que son verdaderamente del Señor y obedecen, ahí están firmes. Ni el coronavirus, ni el diablo, ni los demonios, ni los falsos maestros, ni los falsos profetas, ni los engañadores, nadie los ha movido de su lugar. Ahí están. Ahí están predicando. Ahí están enseñando. Ahí están anunciando. Y los hermanos ahí están. Quizás el santuario físico cerrado, pero ahí están. En la iglesia virtual, alabando a Dios, gozándose y llenándose. Y ahí está Dios respaldando su palabra, salvando, sanando, libertando. Porque es el Señor que hace la obra, no nosotros. Nosotros solamente somos siervos por amor a la iglesia. Servidores por amor a la iglesia. El servidor por amor a la iglesia no está buscando lo suyo.
esté la iglesia abierta o esté cerrada, la iglesia somos nosotros. Estamos alimentando a la iglesia, enseñando la verdad a la iglesia. Ahora, ¿qué sigue diciendo la palabra? De manera que yo, hermano, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. A veces usted le quiere hablar a un hermano como espiritual y no entiende, es un niño en Cristo. Porque está lleno de división, de contienda, de pleito, y confunde las cosas, las confunde. Y dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Hay hermanos que no son capaces, y llevan años a veces en la iglesia, años, no son capaces de discernir lo que es leche y lo que es vianda. Vianda ya se le da al maduro, al que ama la palabra, al que está ejercitado en las cosas de Dios, en aquellos que no importa el viento como venga, tiene fundamento. Sabe que la iglesia va a ser perseguida, sabe que la iglesia va a ser odiada, sabe que la iglesia se va a levantar muchas cosas, persecución, muchas cosas, pero ahí están. Como pasó con los apóstoles. Cuando vino la persecución, ahí estaban, en las casas, en el templo, donde quiera, amando a Cristo, predicando a Cristo y gozosos por ser tenidos dignos de predicar a Cristo. Pero esa es una iglesia diferente a la de hoy. La de hoy se parece a la de Corintios, lleno de niños, carnales. Mire lo que sigue diciendo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, estará la iglesia de hoy en día en el mundo llena de celos. ¿Y por qué fulano y yo no? Y buscando puestos porque tienen celos de aquellos que Dios pone. Mira lo que dice, contiendas, disensiones, disensiones. ¿Será esa la iglesia que Cristo viene a buscar? ¿Será esa la iglesia que están predicando al Señor? Y a nosotros como sus siervos. Aquí lo está hablando Pablo, hermano, un hombre de Dios, que experimentó eso con los corintios y se está experimentando eso hoy en este último tiempo. Aquellos que dicen que predican al Señor y lo que se están predicando es ellos mismos. Al Señor. ¿Por qué me dice Señor y no hace lo que yo te digo? Y porque hay muchos que dicen, no, Cristo es mi Señor. Y hacen lo que a ellos les da la gana. No obedecen lo que dice la palabra. Montón de desobedientes, hermano. La Biblia no dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos son los que velan por vuestras almas. ¿Y cuánto obedecen hoy? Hoy obedecen a cualquiera y no lo que dice la Biblia. Y después, Señor, Señor, por favor, amados hermanos, están igual que los corintios. No hay fundamento sólido. Por eso cuando viene el viento, tumba la casa. Un montón de casas en ruina espiritualmente. En ruina, hermano. Aunque ellos digan lo que digan. No es lo que yo digo, no es lo que tú dices, es lo que dice la Biblia. Si usted ve a los engañadores siempre están diciendo que están en victoria, que están de lo más bien, que están en gozo, porque son engañadores. Ellos nunca dicen que están en prueba. No, ellos son engañadores. Disfrazados, como eran estos, niños en Cristo. Ahora sigue diciendo la palabra. Habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Cómo anda? Como hombres. Disensiones, pleitos, contienda, divisiones. Ahora mire lo que dice. Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo. Eso no es lo que vemos. No, a mí me gusta fulano, a mí no me gusta menglano. Nosotros somos servidores. Aquí el grande es Cristo, el Señor es Cristo. Nosotros somos ni Pablo, ni Apolo, ni yo. Nadie somos servidores por amor al Señor. Usted tiene que seguir quien predique la verdadera palabra, quien se sujete, quien obedezca, quien le ha dado testimonio, quien usted ha visto el testimonio. Cualquiera se llama hoy y cualquiera dice, no, yo estoy predicando al Señor. No, hermano, entendamos las Escrituras, obedezcamos lo que dice la palabra. ¿A quién obedece? ¿A quién obedece? A tu Señor. Entonces, si obedeces a tu Señor, tienes que obedecer a tus pastores, a los verdaderos, a los que son de Dios, a los que te han dado testimonio. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ellos velan por tu alma. ¿A quién obedece? ¿Al que dice la Biblia o al que te da la gana? Estamos hablando verdades que están en la Biblia. Pablo tuvo que enseñarlo. Por eso escribe esta palabra.
No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y si Cristo es el Señor, tenemos que obedecer lo que dice Él. ¿O por qué lo llamamos y no le obedecemos? ¿Por qué lo llamamos? Y cuando Él dice, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, yo soy su Señor, hacen lo contrario. ¿Por qué me dice no hace lo que yo te digo? Y la Biblia lo dice, no todo el que me dice, sino el que hace. ¿Y cuántos hacen? ¿Y cuántos dicen y no hacen? Está escrito, hermano. Con amor se lo estoy diciendo. No solamente a Cristo rompe las cadenas, a todos los hermanos en los diferentes ministerios del mundo. A Cristo tenemos que obedecer. A Cristo en lo que dice su palabra, porque Él es nuestro Señor. No obedecer a aquellos que predican otras cosas, a Cristo y a su palabra. No al legalismo, no a la doctrina de hombres, no a la doctrina de demonios, no a las tradiciones, no a los rudimentos, no al emocionalismo, porque mucha gente para ellos obedecer al Señor es lo mismo siempre. Brincos, saltos, empujones. La palabra. Mire la conducta de Cristo, mire el testimonio de Cristo, de Juan, de Pablo. Usted nunca lo vio en esos shows que vemos hoy, hermano. Hoy hay más show que otra cosa. Muchos shows y poca obediencia. Y después decimos, Señor. Cuando el Señor dice, no todo el que me entrará, Señor, pero en tu nombre. Hicimos, predicamos. ¿Y qué le va a decir? Oh, ustedes predicaron, ustedes hicieron. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué los llama hacedores? Porque son desobedientes. Invocan al Señor, pero no se apartan de iniquidad, del engaño, de la mentira, de la hipocresía, de los celos, de la envidia, de la lisonja, de la murmuración. Mire lo que está diciendo la palabra. Porque el uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. No soy carnales. Y eso no es lo que vemos hoy. De Pablo, de Pedro. Aquí ni Pablo, ni Pedro, ni nadie es nadie. Somos servidores por amor a Él. Servidores con amor, por amor a Él. Con humildad, con sencillez. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos por amor a la iglesia, hermano. El verdadero siervo lo hace por amor a la iglesia. ¿Cuántos hermanos de la iglesia? Un ejemplo. Aquí me ven, la gloria y la honra para Dios. De cientos de países. Yo soy servidor de ellos. Yo ni los conozco, el Señor los conoce. ¿Cuál es mi deber? Servir por amor. Ellos a mí no me mandan ofrenda, yo no le estoy pidiendo ofrenda, yo cuando oro por ellos no le digo, usted me tiene que mandar, no me interesa nada de eso. Hay hasta hermanos que me han llamado de afuera, en países pobres, hermano. Y me ha dicho, pastor, le voy a mandar una ofrenda, y le digo, désela a alguien pobre por allá. Y no que no sea bíblico dar la ofrenda, pero aquí no estamos buscando dinero de nadie, hermano. Lo hemos creído por 35 años, lo hemos predicado. Estamos para servir al pueblo. Por eso abrimos la iglesia del aire. Por eso le predicamos al mundo entero. Por eso contestamos la llamada por amor a Cristo, servidores. Porque hay muchos hermanos que quizás no están aquí, pero están en países donde no pueden oír la palabra, donde no ponían los santuarios, como ahora mismo escribió el pastor de allá de San Félix, el pastor Diori. Hay una pandemia peor que la que tenían, le cerraron a todo allá. Se están muriendo los pastores. Son servidores. Ellos, mire, siendo pastores, ellos oyen, obedecen el consejo. ¿Cuántos pastores no obedecían el consejo de Pablo? Eran pastores. Pero Pablo era un anciano, igual que Pedro. Los años que Dios nos permite estar en el ministerio, hermanos, no es en vano. Los sufrimientos y el proceso que pasan los hombres de Dios. No, es para obediencia. Por lo que sufrió, obedeció. Todos los sufrimientos que hemos pasado es para ayudar al pueblo. Para bien del pueblo. Pero hay personas que prefieren oír al necio, al que no sabe nada, pero viene y se levanta y se cree que es algo. Y eso lo vemos hoy en el mundo entero. Mire este hombre que se levantó. Rudy Gracia, un necio. Ah, yo tengo coronavirus y esto. Necio, hermano, necio. Como eso, montón. En iglesia grande y en iglesia chiquita. Mire, yo he oído personas así. Lo que ellos no dicen en sus iglesias, que están contagiados con corona y se han contagiado con coronavirus. Lo que lo tapan. Aún de esta ciudad. Pastores que han sido contagiados con coronavirus, ellos y sus iglesias, pero no lo dicen. Están meses escondidos ahí, o el tiempo que están escondidos, no lo dicen, para que no digan, mira, no oyó el consejo.
Aquí lo tenemos en esta ciudad. Personas que criticaban, que se paraban, contagiados con corona, él y la iglesia. Y han tenido otros predicadores que venían a predicarle. Desobediente, hermano. Montón así desobediente. Si tú eres contagiado, gloria a Dios, cualquiera puede ser contagiado, pero seamos prudentes. Seamos prudentes, amados hermanos. Obedezcamos lo que dice el Señor si predicamos al Señor. No seamos imprudentes, insensatos, como los corintios. Mire lo que sigue diciendo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Que somos nosotros, servidores. Mire lo que dice. Servidores por amor al pueblo. Servidores. Dice, por medio de los cuales habéis creído. Eso es según lo que a cada uno le concedió el Señor. Esto es lo que el Señor le concede a cada uno. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Uno planta, el otro riega, pero el crecimiento espiritual lo da Dios. No lo doy yo. Yo solamente planto, otro riega. Plantar la semilla, la buena semilla, que es la que hace que germine el fruto. Nosotros estamos aquí como servidores plantando la buena semilla para que haya fruto, para que haya fundamento, para que cuando venga el viento los hermanos no se lo lleven, no caiga esa casa, no venga ruina. Ahora, ¿qué sigue diciendo la palabra? Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega. No somos nada. Vasos de barro, la excelencia del poder es de Él. Somos servidores solo por amor a Cristo. No somos nada. Y hay muchos que se creen que son algo, que tienen más alto concepto de sí que el que deben de tener. No son humildes, hermano, son soberbios. Habrá un montón de soberbios hoy en los altares predicando. Ahora mire lo que sigue diciendo la palabra. Sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque a cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios le va a dar recompensa a cada hijo de Dios por su labor. Somos servidores. Dios nos va a dar la recompensa por servir. Pero no somos nada. El que siembra y el que ciega no es nada. Dios que da el crecimiento. Dios que hace la obra. El Señor que es el que manda. No nosotros. ¿De qué nos vamos a gloriar si no somos nada? El que se gloríe, gloríese en Jesucristo. ¿Estamos entendiendo lo que quiere decir? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Él es el Señor. Él es el que manda. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer lo que Él nos manda. ¿Qué nos manda? El que oye mi palabra y las hace. ¿Qué palabra estás oyendo? ¿Cuál? La de Cristo. Estás escudriñando las Escrituras, las que dan testimonio de Cristo. Estás oyendo palabra de vida eterna que solo está en Cristo. Como dijo, Él tiene palabra de vida eterna. ¿Qué palabra estás oyendo? La de vida eterna. La que puede fundamentar en ti tu vida en una roca que es Cristo, en un fundamento sólido que es Cristo. ¿Dónde estás fundamentado? Ustedes saben que hay hermanos que están fundamentados solo en brinco y salto. Van a la iglesia para que el predicador los toque, me en la cabeza, se caiga y digo, ¡oh! Está en tremenda unción. Y cuando no hay brinco, no hay salto, dice, el culto está muerto. Esa gente no sabe ni dónde está parado, hermano. Esa gente no tiene ningún fundamento. Esa gente lo que busca es tierra. Fundamento es tierra. Por eso ustedes lo que brincan y saltan, lo hemos visto en esta ciudad. Iglesias que brincaban, saltaban y cuando vino el viento que sopló, desapareció la iglesia y todos los servidores de esa iglesia se dividieron y empezaron cada uno a buscar lo suyo. Y eso hay aquí en Miami. Hombres que fundamentaron la iglesia en brinco y salto y cuando vino la prueba, todo el mundo desapareció. Y lo que quedó fueron segmentos de la división de esa iglesia. Aquí en Miami. Y esos segmentos son los que están hoy en los altares predicando. Segmentos de una división que se fundamentó en brinco y salto y emoción. Como los corintios. Cuando no hay fundamento sólido, viene el viento, sopla y cae la casa. ¿Cuál es el fundamento hoy? Si a Cristo lo llama Señor, roca o tierra. ¿Qué somos tú y yo
los siervos. Siervos por amor al pueblo. No somos nada. La gloria y la honra es de Cristo, el Señor, a quien predicamos, y nosotros por amor de Él. Con sinceridad lo hablamos, hermano. Porque si no habláramos con sinceridad, habláramos lisonja para llenar la iglesia. Mire, si yo quisiera llenar la iglesia, no hace un año que la tengo cerrada. Hubiera hecho un montón de inventos para traerla. Y no hubiera puesto ni protocolo, ni hubiera puesto nada. Digo, aquí venga, que somos estos. Y hubiéramos inventado, como un montón de gente inventa, para que la iglesia se mantenga llena. Para mantener una iglesia llena con lisonja, es mejor que venga lo que Dios trae. Los que aman a Dios, los que quieren fundamentar su vida en la roca. Dice, la manada es pequeña. Ancho es el camino. Y estrecho, y pocos son los que lo hallan. Porque pocos son los que quieren buscar el fundamento que es Cristo, obedecer a Cristo y a su palabra. Y más en este tiempo de apostasía que nos ha tocado vivir. Y más en este tiempo que Dios ha permitido que el río sople. El río, mire, con ímpetu. Para ver en este momento quién está fundamentado en tierra. Y quién está fundamentado en roca. Los hermanos que están fundamentados en roca, ahí llevamos un año. Fieles. No solamente aquí. En el mundo entero los que son fieles, prudentemente, fielmente, los hermanos gozándose, alabando a Dios, recibiendo palabras, siendo sanados, siendo libertados, siendo restaurados, fruto de lo que se está haciendo, fruto de personas que uno ni sabe quiénes son, convirtiéndose, salvándose, sanándose, cosas lindas. Muchos hermanos ahí fundamentados en la roca que es Cristo, porque esto es lo que se le está enseñando. Palabras sólidas, fundamento, a obedecer a Cristo el Señor, si queremos llamarlo Señor. Y sigue diciendo, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué es la iglesia? Edificio de Dios. Templo del Espíritu Santo. Casa. Donde se está en esa casa edificando, poniéndole fundamento. Nosotros somos los que estamos, los siervos de Dios, edificando esa casa. Ahora, ¿sobre qué material la estamos edificando? ¿Y sobre qué fundamento? Estamos teniendo tiempo para enseñarle a la iglesia el fundamento que tiene que ser edificada. O solamente le decimos, Dios está aquí, recibe, fuego, ¿qué es eso, hermano? Eso no es evangelio. Fundamentar a la iglesia es enseñarle a la iglesia cómo fundamentar su fe para que sea una iglesia sólida con fundamento que es Cristo el Señor y obedecerle. Y mire lo que dice. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Porque los hombres de Dios se les ha dado una gracia. No una ley, una gracia. Para fundamentar la iglesia en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, que es una palabra de gracia, de verdad. Fundamento sólido, Cristo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Yo ahora ¿qué estoy haciendo? La gloria para Dios. Poniendo el fundamento. No solamente en Cristo rompe las cadenas, sino en el mundo entero en aquellos que oyen. ¿Cuál es el fundamento que estoy poniendo? Cristo, el Señor. Porque aquí se habla de Cristo. Aquí yo predico a Cristo. La gloria para Dios. El mensaje de la cruz. La palabra de fe. El evangelio de Cristo. Todo lo que tiene que ver con Jesucristo, el nuevo pacto, la salvación de nosotros los gentiles. Jesucristo como Señor, Salvador, Dios, Redentor, justicia nuestra, sumo sacerdote, todo es Cristo. Para que haya un fundamento. Esa es mi función, fundamentar la iglesia en Cristo. Mire lo que dice. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Y yo pongo un fundamento, otro siervo de Dios, que los hay, edifica encima.
Hay hombres que Dios le ha dado quizás algo que yo no tenga, y yo lo creo. Hay pastores, evangelistas, maestros, profetas. Quizás yo tengo algo que ellos no tienen, o ellos tienen algo que yo no tengo. Cada uno edificando el cuerpo. Dice, y puso Dios pastores, evangelistas, maestros, para la edificación de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El templo del Dios vivo. Ahora nosotros, como colaboradores, tenemos que edificarla. ¿Cuántas iglesias no hemos visto? Que cuando ha venido la prueba, aquí en Miami sucedió, hermano, todo el mundo se desbarató. Cuando vino, la prueba va a venir. La prueba viene. Estamos en momentos de prueba. Estamos en momentos donde Dios está probando a su pueblo. Lo dije antes de que... Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ya estamos viendo eso. Mira, ahora que Dios permitió este nuevo gobierno, que tenemos que orar. No estar en pleito, orar. Que tiene leyes, que muchas de ellas no concuerdan con la Biblia. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque Dios es el que permite, quita y pone reyes, porque Él lo puso y no puso el que tanta gente quería. Porque Dios hace lo que le da la gana. Dios no va a poner al que tú quieras. Mire, yo he estado hablando de esto que está sucediendo, de la pandemia, y hay gente que se molesta. Pastor, no hable más de la pandemia. ¿Y por qué cuando estaba el presidente Trump, todo lo que hablaban era de Trump? Todo era Trump, 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 Trump. Y ahora que le estamos exhortando, ya no queremos oír más nada de la pandemia. Entonces sí querían oír de Trump, y de Trump, y de Trump, como si Trump fuera Dios. Trump es un hombre igual que cualquiera, hermano. Hay que orar por él, como hay que orar por todos los que están en eminencia. Por todo. Entonces cuando era Trump, 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 entonces ahí sí no se molestaban. Pero ahora que yo los exhorto, los estoy exhortando. Usted no oyó lo que dijo ahora mismo este pastor de Venezuela. ¿Qué dijo este pastor? Que oremos por ellos. Que hay una cepa peor, la del Brasil. Que cantidad de pastores están siendo muertos, hermano. La hermana que puso de esa misión Cristolandia, no sé cómo se llama, que habló de esto que sucedió con este hombre, la criticaron, la llamaron anticristiana. Cuando está divulgando una verdad que pasó. Entonces somos anticristianos los que hablamos de estas verdades. Entonces los cristianos son los que andan por ahí neciamente edificando otra cosa. Predicándose a ellos y no a Cristo. Porque ¿qué es lo que estaba haciendo ese hombre? Predicándose a él, que él es el héroe. Que él no cree en coronavirus ni nada. Con coronavirus predicándole a la gente. Infectando a la iglesia. Necios, descarados que son, hermanos. Y le llamaron a ese medio que eran anticristianos. Y lo único que estaban haciendo es diciendo una verdad que está pasando. Entonces el que dice la verdad lo llaman anticristiano, lo llaman divisorio, lo llaman montón de basura. Eso es lo que estamos viendo hoy. Eso es lo que estamos viendo hoy. Por eso Dios necesita hombres verdaderos que prediquen a Cristo, al Señor, que fundamenten la iglesia en Cristo, en el Señor, y no en estos necios que estamos viendo, hermano. Poniendo otro fundamento, porque el único fundamento es Cristo, su palabra, no hay otra. ¿Qué más dice la palabra? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Mire cómo estamos sobreedificando, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo el Señor, ese es el fundamento. Ahí es donde tenemos que edificar y sobreedificar. Y si estamos con el fundamento que es Cristo, tenemos que edificar como fundamento obediencia. ¿Por qué me dice Señor y no hace lo que yo te digo? El que oye mi palabra y la hace es comparado al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino el viento, sopló y no cayó porque tenía roca. ¿Qué fundamento estamos edificando? La roca que es Cristo. Su palabra que es la roca. El fundamento que es Él. ¿O qué fundamento estamos poniendo? Señor en desobediencia. Señor en contienda, en pleito. No, hermano, por favor. El Señor nos habla claro, nos exhorta, nos reprende porque nos ama.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, sobre este fundamento, no sobre otro, no sobre falsas doctrinas, sobre este fundamento, oro, piedras preciosas y plata, la obra de cada uno se hará manifiesta. También dice, madera, heno y hojarasca. Sobre este fundamento, no otro. Madera, heno y hojarasca quiere decir, Cristo es el fundamento, pero no hay profundidad. Pero es Cristo el fundamento. Lo que pasa es que madera, heno y hojarasca es un fundamento no profundo. Son los hermanos que aman a Cristo, son de Cristo, pero no hay profundidad. No están perdidos, pero no hay profundidad. El fundamento que tienen es un material que no es profundo. Es como los que tienen el fundamento, los rudimentos de Cristo. No falsos rudimentos de hombre, los de Cristo, que están en los primeros rudimentos. Siempre están en los mismos rudimentos de Cristo, son cristianos, no están perdidos, pero el fundamento de ellos es heno, madera y hojarasca. Cuando el fuego prueba ese fundamento, como no hay solidez, ni madurez, ni profundidad, se quema, aunque ellos serán salvos por fuego. Por eso tenemos que fundamentar en oro, piedras preciosas, quiere decir profundidad espiritual, madurez espiritual, crecimiento espiritual, perfección espiritual, fundamento, Cristo, obediencia espiritual. Mire lo que estoy diciendo. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Los que tienen el fundamento verdadero, que es Cristo, obediencia a la palabra, recibirán recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Quiere decir, eso que Dios los corta y se los lleva antes de tiempo. Muertos antes de tiempo. Como pasó en Corintios, que él edificó Pablo el fundamento. ¿Y qué hacían la gente cuando iba a tomar la Santa Cena? Sabían lo que decía la palabra, pero no eran obedientes. Se reunían para comer de una manera no obedientemente, sino desordenadamente. Y Dios los mataba. A unos los enfermaba, a otros los mataba para que no fueran juzgados con el mundo. Los castigaba para que no fueran juzgados con el mundo. Eso es salvo por fuego. Como hay algunos hermanos que aman a Dios, no están en pecado de muerte, pero son desobedientes en algunas áreas. Salvo por fuego, hermano. Por eso el fundamento que tiene que fundamentar la iglesia es Cristo como fundamento. Obediencia a su palabra. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hace lo que te digo? El que hace, el hombre prudente. ¿Y cuántos imprudentes no hay hoy? ¿Por qué hay tantos imprudentes que están muriendo? Y son de los que se jactan. En vez de humildemente hablar, hermano, con temor y temblor, como dijo el apóstol Pablo. Vine a vosotros con temor y temblor. ¿Y cuántos se levantan en los altares en vez de temor y temblor, con soberbia, altivez? Como que ellos son los que tienen inyectado a Cristo en las venas. Y a veces son unos mentirosos, hermano. Prepotencia. Quiero terminar con esto. Para que sepas qué es fundamento. Qué es ser obediente a Cristo el Señor. ¿Cristo es tu Señor? Dime sinceramente. ¿Por qué no haces lo que Él dice? Todo aquel que hace lo que yo digo, ese es el hombre prudente. Porque haces imprudencia. Porque andas en las cosas que andas. En divisiones, en contienda, en pleitos, en cizaña, en un montón de cosas. Sé obediente a lo que Dios dice. Sé obediente a lo que dice la Biblia. Y puso Dios a los que te instruyen. No seas rebelde. A tus pastores que Dios puso. Obedeced, dice, a los pastores que Dios puso. ¿Y cuánto obedecen? Y más,
En este momento de prueba que hemos sido zarandeados todos. ¿Eres obediente? O ya cualquier viento de doctrina taló y te sacó del fundamento que por años se te ha enseñado, que es Cristo la roca, el Señor. Mira lo que dice. Quiero terminar con esto. Efesios, capítulo 2. Y versículo del 20 en adelante. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y quiénes son los que edifican sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, donde Cristo es el fundamento? Los que son obedientes. ¿Fueron obedientes los apóstoles? Fueron obedientes. ¿Fueron obedientes los profetas? Fueron obedientes. ¿Fue obediente la iglesia primitiva? Fue obediente, pero ¿cuántos desobedientes después no salieron? Como los corintios, como los gálatas y con otros más, que empezaron a edificar en otro fundamento. Y por eso le vino ruina a los gálatas y por eso le vino ruina a los corintios. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Para morada de Dios en espíritu. Somos la casa, hermano. Somos el templo. Sí retenemos lo que se nos ha sido predicado hasta el fin. Si retenemos hasta el fin, somos salvos. Si no, creemos en vano. Cuidado con lo que te quieren meter. Acuérdate que hay un fundamento al que predicamos, Jesucristo el Señor. Y si Cristo es el Señor, tenemos que obedecerle. Lo que dice la Biblia. Escudriñar su escritura. Obedecer la palabra de Cristo. El mensaje de la gracia de Cristo, el mensaje de fe, el mensaje de la cruz, contender ardientemente por la fe que un día nos ha sido dada, esa santísima fe que viene de Cristo por su gracia y amor. Fundamentemos nuestra fe en Cristo. Cuidado, hermano, que seamos como los corintios. Somos solamente servidores por amor. Y aquellos que predicamos a Cristo como Señor, no nos llenemos la boca de decir Cristo es mi Señor y después hagamos lo que nos da la gana. Hagamos lo que manda el Señor. ¿Por qué nos llama Señor? Y si tú llamas Señor a Cristo y no conoces ni escudriñas lo que Cristo dice, entonces ¿a quién estás sirviendo? ¿A Cristo o a otro Señor o a otro evangelio? O a Pablo, o a Pedro, o a Cefas, o no sé a quién tú estás sirviendo. Seamos fieles a lo que el Señor nos manda. Padre, te doy gracias por tu palabra. Nos hablas a todos, empezando por mí. Nadie es nada. El único grande eres tú, Jesús, el Hijo del Dios vivo. Ayúdanos, Señor, a no solo predicarte como Señor, a obedecerte como Señor. A obedecer tu palabra porque tú eres el Señor. Porque ¿para qué vamos a invocar tu nombre en andar en iniquidad? Tu palabra dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca al Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Si eres de Cristo, predicas a Cristo y Cristo es tu Señor, apártate de iniquidad. Vive una vida correcta, una vida santa, una vida obediente y vas a recoger recompensa del Señor. El Señor viene pronto a darle recompensa a cada uno según sea su obra. Que tu obra sea una obra de obediencia, una obra de fe que produce obediencia, para que puedas recibir el galardón que Dios tiene para ti. Que Dios nos guarda todo, hermano. Y predicamos a Cristo como Señor. No solamente lo prediquemos, le obedezcamos. Hagamos lo que Él nos manda. Sujetémonos a lo que Él quiere que nos sujetemos. Y seamos obedientes.
porque ahí hay recompensa. Si me estás oyendo, amigo, y quieres recibir a Cristo como tu Salvador y tu Señor, porque mucha gente lo recibe como Salvador, pero después no le obedece. Te pierdes. Pero si quieres recibirlo como tu Salvador, porque solamente en Él hay salvación, y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si quieres recibirlo como tu Salvador y tu Señor, quiere decir que después que te salve, obedecerle a Él y a su palabra. Repite conmigo: Señor, creo con todo mi corazón que tú eres el Señor, el Salvador, quien moriste por mis pecados, quien diste tu vida por mí, quien fuiste mi sustituto por amor a mí, que moriste por amor a mí y resucitaste de los muertos para darme una esperanza viva por medio de tu resurrección y justificarme por medio de tu resurrección. Lo creo. Sálvame, perdóname, límpiame y dame la vida eterna. Y ahora, Señor, que me salvas, me perdonas, me haces nacer de nuevo, me haces una nueva criatura por medio de la fe, al haber creído en el Evangelio de la verdad. Ahora quiero que tú seas mi Señor. Enséñame cómo obedecer tu palabra en todo. Porque no quiero solo que seas mi Señor. Los días que me queden en esta vida, enséñame a obedecerte y a obedecer tu palabra. El fundamento que es Cristo y su palabra. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme y gracias por darme un fundamento. Que cuando te invoque, lo haga no con iniquidad. Que cuando predique tu palabra, no lo haga con iniquidad. Porque no quiero que al final me diga: apártate de mí, hacedor de maldad. Señor, pero en tu nombre, apártate. Cuidado, hermano. ¿Cómo obedecemos al Señor y a su palabra? Y usted que está apartado, reconcíliese con el Señor. Usted que tiene doble ánimo, limpie su corazón y sirva solo al Señor. No sea un cristiano fluctuante, de doble ánimo, que cualquier cosa, cualquier viento de doctrina te ala y te saca del fundamento que es Cristo. Cristianos de doble ánimo, que lo que tienen que en este tiempo que estamos siendo probados, purificar los corazones. Y los enfermos, vamos a orar por ellos. Señor, bendice a cada uno de los que están enfermos en los diferentes lugares. Trae salud, trae sanidad en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Salva, Señor. Sana, Señor. Liberta, Señor. Que podamos oír testimonio de que en tu nombre ahora mismo los enfermos están siendo sanos. Para testimonio, los atados están siendo libres por el poder de tu palabra. Los perdidos se están convirtiendo a ti para salvación y vida eterna. Haz el milagro de salvación, de sanidad, de liberación. Confirma tu palabra en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Si has recibido sanidad por la oración de fe, salvación o reconciliación, porque ahora mismo lo recibiste y sentiste el gozo y la paz que da Cristo cuando salva a una persona, y quieres dar testimonio, llámame al 786-444-1858. 786-444-1858. Si quieres dejar el testimonio, déjalo grabado o por teléfono o por WhatsApp. Y si aún quieres que oremos por ti, porque no has hecho la oración, llámame que también quiero con amor orar por ti. Nuestras oficinas están ubicadas en el 8833 Northwest de la 107 Street. Ahí estamos hasta las 3 de la tarde. Si quieres pasar para cualquier cosa, con amor ahí estamos. Si necesitas una Biblia, si necesitas ropita para mandar a cualquier país, ahí estamos, hermano. Para lo que sea, ahí estamos. Todos los días pueden pasar de 9 a 3. Y en esta noche el servicio estará abierto para amar, adorar a Jesucristo, al Padre, por medio de Cristo. El teléfono 305-649-7444. Que la paz, el amor y la gracia de Dios sea con cada uno de mis amados hermanos. El Señor, tenemos que obedecerle.
No llamemos al Señor, Señor, y no lo obedezcamos porque no entraremos al cielo. Sin obediencia no hay cielo. La paz de Cristo. Hasta la noche, si Dios lo permite. Aquí estaremos y los que están en el santuario hoy adorando, los bendecimos. Oren por nosotros. Nosotros oramos por ustedes. En el nombre de Jesús.